Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video que es exclusivamente para pacientes o para personal que no es médico, sobre todo porque abordo temas del ámbito médico para tratar de explicarlos de una manera muy sencilla e informativa para mis pacientes, a manera de que estén enterados un poquito sobre ciertas enfermedades y que estén interesados en el cuidado de su salud. El día de hoy quiero platicar acerca del colesterol, qué es, cómo se eleva, cómo se trata, a qué nos referimos cuando nos dicen que nuestro colesterol está elevado, qué es lo que podemos hacer y qué repercusiones tiene si nosotros no tenemos un adecuado control o prevención de la elevación del colesterol. Y es que es un problema bastante importante. Un gran porcentaje de los pacientes que veo en la consulta tienen este problema, tienen la elevación del colesterol. Entonces, por eso es la importancia de tener este tema, sobre todo para que usted esté informado, que sepa qué es el colesterol, por qué se eleva el colesterol, qué repercusiones tiene y qué es lo que puede hacer para disminuir el colesterol. Entonces, de ahí viene la plática. Ese es el motivo del que por qué les quiero platicar acerca de esto. Entonces, a manera de introducción, el aumento de los lípidos en sangre o también llamada dislipidemia, ¿y qué significa esta palabra de lípidos? Si usted revisa en internet o si revisa la literatura, se va a encontrar constantemente con esta palabra, la palabra de lípidos. Ahorita más adelante voy a explicar a qué nos referimos con la palabra de lípidos, sobre todo para que usted tenga un contexto. En todos mis videos que subo para pacientes o que son de este tipo de videos, trato de darles un contexto general, tratar de hablar de conceptos básicos para que podamos entender al final de la plática sobre la enfermedad y sobre las repercusiones, teniendo una base bien fundamentada sobre los conceptos más básicos del problema. Entonces, ahorita les voy a platicar acerca de los lípidos, a qué nos referimos los médicos o la literatura cuando lee la palabra lípidos y a qué nos referimos con dislipidemia. La dislipidemia es el nombre que nosotros los médicos les damos a los problemas de la grasa en la sangre. Si nosotros tenemos el colesterol alto, los triglicéridos altos, el colesterol bueno bajo, el colesterol malo alto, es como el conjunto o es la palabra que define todos esos problemas. Por eso el médico nosotros le llamamos dislipidemia. El paciente tiene dislipidemia. A eso nos referimos cuando usted escucha esa palabra. Entonces, es importante que el aumento de lípidos o el aumento del colesterol y triglicéridos son un factor de riesgo muy importante para la aterosclerosis. También les voy a hablar ahorita más adelante a qué me refiero con aterosclerosis, por qué el colesterol y los triglicéridos dan aterosclerosis y específicamente a qué nos referimos los médicos con aterosclerosis, porque esta aterosclerosis va a provocar enfermedades cardiovasculares. Y en México es un problema, y no solamente en México, a nivel mundial el problema de enfermedades cardiovasculares va en incremento. Es la causa número uno de muerte en México. En México la principal causa de muerte son aquellas enfermedades cardiovasculares. Hay diversos factores que van a provocar que nosotros tengamos enfermedades cardiovasculares y el colesterol alto es uno de ellos. La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y el colesterol alto es uno de los factores de riesgo para que nosotros desarrollamos una enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular me refiero a un infarto en el corazón, a un infarto cerebral, a insuficiencia cardíaca, en fin, a diversos problemas cardiovasculares que nos van a poner en alto riesgo de sufrir alguna enfermedad y para poner en riesgo nuestra vida. Entonces, ahora sí, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son moléculas biológicas y las moléculas significan la parte más pequeña de una sustancia química, microscópica, que no se puede disolver en agua y que son ricas en energía. Existen diferentes tipos de lípidos, como las grasas, los fosfolípidos y entre ellos el colesterol. Entonces, a todas estas sustancias las englobamos y les decimos lípidos. Entonces, el colesterol es parte de los lípidos. Cuando nosotros hablamos de lípidos, entonces nos referimos al conjunto de estas sustancias o estas moléculas biológicas que se encuentran en nuestro organismo, que pueden ser entonces grasas, fosfolípidos, colesterol, triglicéridos. Entonces el lípido engloba a todo esto. Entonces los lípidos cumplen varias funciones en nuestro organismo que ahorita me gustaría platicar de ellas muy rápidamente, de una manera muy resumida y muy concisa. Número uno, nos ayuda a reservar la energía. Los triglicéridos son la forma más importante de almacenar energía en la mayoría de los mamíferos o en la mayoría de las personas. Se acumula en forma de triglicéridos y los podemos ocupar cuando lo requeremos. Número dos, estructura.
Los fosfolípidos y el colesterol son parte muy importante de mantener la estructura de nuestras células. Nuestras células están compuestas por diferentes componentes. Uno de esos componentes es la membrana o es la parte más externa de la célula que protege el núcleo, que protege las cosas que se encuentran dentro de la célula. Esta membrana celular está formada por varias cuestiones, pero entre ellas y de las más importantes se encuentran grasas, y estas grasas son los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, le dan este componente a la estructura, protege a la célula y es parte integral de la membrana celular. Entonces, las grasas o los lípidos o los fosfolípidos los encontramos en prácticamente todas las células de nuestro organismo, entonces están distribuidas en todo nuestro organismo. Número 3, cumplen una función endocrina. Hay unas sustancias que nosotros denominamos esteroides, que son una clase de moléculas lipídicas, o sea, de grasas, de lípidos, que cumplen ciertas funciones hormonales. Y las hormonas en nuestro organismo cumplen la función de mandar señales para que se produzca o no se produzcan ciertas sustancias en nuestro organismo. Entonces, reservar energía, mantener la estructura, función endocrina dentro de nuestro organismo, así como la termorregulación. Para cuando nosotros tenemos frío, o sea, nos protege contra el frío, los triglicéridos del tejido adiposo actúan como un aislante para que no nos dé tanto frío. Y en caso de que, en el tejido adiposo marrón actúa como una bomba de calor. Cuando nosotros tenemos mucho frío, también puede producir cierta cantidad de energía o de calor para que no nos dé tanto frío. Entonces, como pueden ver, los lípidos o las grasas en nuestro organismo tienen muchísimas funciones. No podemos satanizar el hecho de que nosotros ingeramos alguna cantidad, cierta cantidad de grasa porque cumplen una función muy importante en nuestro organismo. El problema es cuando nosotros nos pasamos de las cantidades pues, necesarias o las cantidades que requerimos en nuestro organismo para llevar a cabo todas estas funciones. Cuando nos pasamos de la raya es cuando vienen todas estas repercusiones en la salud que más adelante les voy a hablar. Entonces, ya sabiendo qué son los lípidos y que el colesterol es parte de esta familia o de esta palabra que engloba todas estas grasas, el colesterol es parte de los lípidos, es una sustancia cerosa parecida a la grasa que el cuerpo produce de forma natural y que la vamos a encontrar en el torrente sanguíneo y en las células del cuerpo, como ya les había comentado en la diapositiva previa. El cuerpo produce el colesterol que necesitamos. Ahorita también les voy a platicar sobre en qué partes o cómo obtenemos el colesterol. Lo podemos obtener de una forma endógena, es decir, que nuestro organismo produzca el colesterol, y de una manera exógena, que viene de fuera del organismo. Y lo utiliza para mantenerse saludable, como ya les comenté, para realizar todas estas funciones que ya les platiqué. Entonces, el colesterol es parte de un cuerpo sano, pero tener demasiado en la sangre puede llegar a ser un problema, y un problema bastante importante, además de lo que produce el cuerpo. Si nosotros nuestra ingesta de colesterol o de grasas está muy incrementado o nos pasamos de lo que necesitamos, va a afectar los niveles de colesterol, y esto a su vez va a afectar nuestra salud, sobre todo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo obtenemos el colesterol o de dónde proviene? Proviene de dos lugares distintos, como ya les había adelantado. Endógeno, que es producido por el hígado. El principal órgano de donde se produce es el hígado. Por medio de ciertos vías metabólicas se va a producir el colesterol, que no es la finalidad de la plática, pero sí quiero que se queden con la idea de que el colesterol se puede formar en nuestro organismo y se realiza por medio del hígado. Esta es la forma endógena de que nuestro cuerpo produce el colesterol. Y número dos, la forma exógena, que es que nosotros ingerimos los alimentos que tengan esta cantidad de colesterol o de grasas que nosotros podemos llegar a requerir. Y principalmente los alimentos que tienen colesterol o que tienen grasa son de origen animal, como la carne, los huevos, el queso, la leche. En caso de que este tipo de colesterol aumente demasiado, es decir, que ingiramos demasiado colesterol o demasiado de estos productos, pues puede provocar elevación del colesterol. Pero estas son las dos ideas principales con las que quiero que se queden. Tenemos dos vías por donde proviene el colesterol, de manera endógena y de manera exógena. La manera exógena es la que nosotros ingerimos. Los alimentos que ingerimos es donde vamos a obtener también un buen porcentaje del colesterol que vamos a encontrar en nuestra sangre. Y me gustaría ahondar un poquito más en la vía exógena. Nosotros, cuando nos tenemos algún tipo de alimentación o ingerimos algún alimento que tenga grasas o que tenga colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y demás, va a pasar por todo el sistema digestivo hasta llegar al intestino delgado, que es en donde se va a absorber. Así es en donde específicamente se va a absorber la grasa en nuestro cuerpo,
en el intestino, son absorbidos y empaquetados por las células que tenemos en el intestino que nosotros denominamos enterocitos, que son unas células muy pequeñitas que tenemos en el intestino. Pues bueno, aquí en el enterocito se va a absorber las grasas y las va a empaquetar como si fuera FedEx o una compañía lo va a empaquetar, lo va a generar pequeños paquetes que nosotros vamos a denominar kilomicrones. Estos kilomicrones tienen una gran cantidad de grasas que en primera instancia no va a llegar directamente al torrente sanguíneo, va a pasar primero por un sitio que nosotros denominamos sistema linfático, la linfa. Este sistema linfático lo tenemos distribuido en todo nuestro organismo. Desde la cabeza hasta los pies tenemos el sistema linfático. Cuando nosotros nos enfermamos y se nos inflaman los ganglios, bueno, esos ganglios son parte del sistema linfático que tenemos en nuestro organismo. Y entonces el primer paso o la primera estación a por donde van a pasar las grasas que nosotros absorbemos en forma de kilomicrones es la linfa o los ganglios linfáticos. De ahí ya va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, esos son los pasos que siguen el colesterol o las grasas en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Primero las ingerimos, pasan por todo el sistema digestivo hasta llegar al intestino delgado, llegan a unas celulitas que se llaman enterocitos. Estos enterocitos empaquetan las grasas en una que se denominan kilomicrones, los manda al sistema linfático o a la linfa y de ahí pasan al torrente sanguíneo. Pero también la vía endógena o el colesterol que se forma dentro de nuestro organismo, que es específicamente, como ya les había comentado, en el hígado, va a producir el colesterol que podemos llegar a necesitar y también lo va a mandar hacia el torrente sanguíneo. Entonces son las dos formas que nosotros podemos obtener el colesterol en nuestro organismo, ¿vale? Por vía endógena y por vía exógena. Pero el colesterol que es producido por ambas partes, es decir, por nuestro cuerpo y que nosotros absorbemos, circula en la sangre y es transportado por unas partículas que nosotros denominamos lipoproteínas. Así se denominan lipoproteínas, que son las que van a transportar entonces el colesterol en nuestra sangre. Es las que van a llevarla a todas las partes de nuestro organismo en donde se requieran. Es como su taxi. Se suben a estas lipoproteínas y estas lipoproteínas las van a llevar a donde tengan que llevarse. Y existen dos tipos de lipoproteínas y quiero que quede muy claro porque van a ser muy importantes más adelante porque unas van a ser buenas y otras van a ser malas. Tenemos a las lipoproteínas de baja densidad, que son por sus siglas en inglés LDL, que estas son las que nosotros denominamos colesterol malo, y tenemos las lipoproteínas de alta densidad, que por sus siglas en inglés se denominan HDL. Entonces vamos a tener dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el colesterol que se denomina entonces LDL o lipoproteínas de baja densidad, y el colesterol bueno es el colesterol que se denomina HDL o lipoproteínas de alta densidad. Vamos a hablar un poquito acerca de cada una de ellas porque son importantes, porque estos son dentro de los parámetros que vamos a estar viendo cuando a usted le solicitan un perfil de colesterol y de triglicéridos. Estos dos determinantes son muy importantes porque uno tiene que estar bajo y uno tiene que estar alto. Y entonces esto es lo que medimos en los estudios de laboratorio que normalmente le hacen el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. Entonces el colesterol LDL, como ya les había comentado, es el colesterol malo que se denomina lipoproteínas de baja densidad. Este colesterol LDL puede unirse con grasas y otras sustancias que pueden formar una sustancia espesa y dura que se pega a la pared del vaso sanguíneo. O sea, es parte de todo este componente que se va a pegar en el vaso sanguíneo que se vamos a denominar placa o ateroma, que finalmente es lo que nosotros conocemos como aterosclerosis. Se va a hacer un masacote entre ellos el colesterol y las grasas y se va a pegar al vaso sanguíneo y va a terminar reduciendo el flujo, va a obstruir el vaso sanguíneo o va a reducir el flujo sanguíneo en ese vaso en específico, lo que puede llegar a provocar alteraciones importantes en nuestra salud, como infartos en el corazón, infarto en el cerebro. Si tapa una arteria en el cerebro o tapa una arteria en el corazón, es lo que va a provocar el infarto. Entonces, aquí les tengo un video más o menos representativo de cómo se está formando una placa de ateroma, una placa de grasa, entre algunas otras sustancias que van a hacer o que obstruyen el paso de la sangre o van a hacer que quede muy poquito espacio para que pase la sangre, y al dejar de fluir sangre hacia esa porción o a ese órgano, específicamente en el corazón o en el cerebro, va a provocar el infarto. O esta placa puede llegar a desprenderse, se puede desprender una porción de esta placa y viajar por el torrente sanguíneo
y taparse en una parte más distal o tapar otra arteria lejos de donde se desprendió y que va a tener pues el mismo problema. Va a generar un infarto en alguna parte de nuestro cuerpo y las que más nos preocupan y obviamente la que puede poner en riesgo su salud es un infarto en el corazón o un infarto en el cerebro. Entonces, por eso el colesterol LDL que nos dicen los estatutos internacionales, las guías internacionales, que el colesterol LDL tiene que estar bajo. Asociación, que es una asociación estadounidense que se denomina AHA o American Heart Association, nos comenta que entre más bajo sea este nivel de colesterol, es mejor. Hay varios estudios que se han hecho, hace muchos años se han realizado muchos estudios en donde se han estado observando a pacientes con factores de riesgo y se ha estado viendo cuál es el mejor nivel de colesterol LDL que se debe de tener para tratar de evitar estas complicaciones. O sea, ¿a qué nivel tenemos que llevar a los pacientes o qué nivel tiene que tener usted de colesterol LDL para tratar de evitar que sufra usted algún tipo de infarto o algún tipo de enfermedad cardiovascular? Y las conclusiones, después de tantos años, de tantos pacientes a los que se ha estudiado, que les ha seguido, que se han estado investigando, se ha encontrado que los niveles de LDL por debajo de 100 son la mejor opción. Entre más bajo tenga usted este colesterol, entre más bajo sea el colesterol LDL, mejor para su salud y tratará de evitar algún tipo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, tenemos el colesterol HDL, como les había comentado. Entonces, tenemos dos tipos de lipoproteínas. Ya hablamos de la lipoproteína LDL o el colesterol malo, que tenemos que tenerlo bajo porque si no le puede formar esta placa de grasa o de cochinada en la arteria que puede provocar que se bloquea y se obstruye o se desprenda un pedazo y formar un infarto. Y este tipo de colesterol, bueno, el colesterol HDL, que es el colesterol o lipoproteína de alta densidad. Este colesterol o esta lipoproteína o HDL tiene la peculiaridad de eliminar el colesterol LDL malo de las arterias y mandarlo hacia el hígado para que se elimine por el cuerpo. Entonces nos ayuda o pelea contra el LDL o trata de evitar todo lo malo que nos está generando el colesterol malo y tratar de desecharlo. Y también se ha visto que el HDL puede eliminar el colesterol que se encuentra en la placa de las arterias. Esta placa o esta sustancia que se genera en los vasos sanguíneos, este HDL nos puede llegar a ayudar a eliminar el colesterol que se está formando en esa placa. Entonces, niveles elevados de HDL, a diferencia de lo que ya vimos de LDL, que entre más bajo mejor, el HDL entre más alto, mejor, porque puede evitar o puede prevenir enfermedades cardíacas, ataques o derrames o infartos cerebrales. Entonces, este colesterol en específico es el que tenemos que tener elevado. Los triglicéridos también son un tipo de grasa común en nuestro organismo y proviene también tanto de los alimentos como de la producción endógena o la producción dentro de nuestro organismo y también puede acumularse dentro de las paredes de las arterias y también es uno de los componentes que se encuentran dentro de la placa que va a obstruir los vasos sanguíneos. Por eso que también a nosotros es muy importante medir los niveles no solamente del colesterol, sino también de los triglicéridos. Entonces, cuando usted le solicitan un perfil de lípidos. Ya vimos que los lípidos es el conjunto que engloba todo esto, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, lipoproteínas, etcétera, etcétera. En el perfil de lípidos nos van a reportar colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos. Esos son los principales elementos que el perfil de lípidos tiene que tener y es el que va a leer el médico. Este es un ejemplo de un paciente que tuve o que tengo en la consulta sobre su perfil de lípidos. Como pueden ver, su colesterol total está en 210, está elevado. Y este colesterol total es la suma del colesterol de baja densidad y el colesterol de alta densidad, es decir, del colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol total es de 210, el colesterol bueno es de 26.3, cuando lo normal o lo ideal o lo que nosotros buscamos como médicos para tratar de evitar complicaciones es que esté entre 40 y 60. Y como ya les había comentado en las diapositivas previas, el colesterol malo o el colesterol LDL tiene que estar por debajo de 100. Entonces, como pueden ver, este paciente tiene colesterol total alto, colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo. Y los triglicéridos, que también están reportados en este perfil de lípidos, están en 197. Lo normal o lo que nosotros buscamos también para evitar complicaciones en nuestra salud es que esté en 150 o por debajo de 150. Entonces, a este paciente, como ya les había comentado, lo vamos a englobar como dislipidemia. Este paciente tiene una dislipidemia mixta, es decir, tiene alteración de varios factores en el perfil de lípidos. Tiene el colesterol total alto, HDL bajo, LDL alto y triglicéridos elevados.
Entonces, esto es más o menos como nos van a reportar o le van a reportar a usted un perfil de lípidos y así es como lo tiene que leer el médico y ya le dirá cuáles serán los pasos a seguir ante un problema como por ejemplo de esta naturaleza. Su situación en México, la situación que nosotros tenemos en México con el problema del colesterol elevado es un problema bastante importante. Los datos que generalmente les presento epidemiológicos por lo general son en México. Yo soy de México, estoy formado en México, vivo en México. Sé que me ven en algunas otras partes, en algunos otros países, pero los datos que generalmente les pongo por lo general son en México. Entonces, en México sigue siendo un problema de salud bastante importante. Estos son algunos datos ya viejos, son del 2000, de Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas y de la Encuesta Nacional de Salud, en donde nos reportan que la hipercolesterolemia se encuentra en el 43.3% de los mexicanos, es decir, prácticamente la mitad de la población va a tener un problema de colesterol. Pero no solo del colesterol, también hipertensión arterial en el 30.5%, diabetes en el 10.75%, obesidad de 24.4%, tabaquismo de 36.6%, es decir, todos estos son factores de riesgo para que nosotros desarrollemos una enfermedad cardiovascular, pero el más prevalente, el que más importancia o que más hemos encontrado en México es el colesterol elevado. De ahí la importancia de que nosotros pidamos un perfil de lípido en los pacientes que tienen otros factores de riesgo. El paciente que tiene diabetes tiene factor de riesgo, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, tenemos que medir el colesterol, los triglicéridos, o sea, perfil de lípidos. El paciente con hipertensión, tenemos que medir el perfil de lípidos. Si el paciente tiene obesidad, si el paciente fuma, si tiene otros factores de riesgo, los médicos por eso siempre le solicitarán un perfil de lípidos para saber si nos estamos enfrentando con un paciente con solamente un factor de riesgo, por ejemplo, diabetes, o si a ese también se le une el colesterol alto, los triglicéridos altos, el HDL bajo, en fin. Entonces, por eso es la importancia de que los médicos y la insistencia de los médicos de estar midiendo el perfil de colesterol y de triglicéridos porque es un factor de riesgo muy importante para desarrollar una enfermedad cardiovascular. ¿Quiénes son los que se encuentran en mayor peligro? Generalmente aquellos pacientes que tienen sedentarismo, que la inactividad física es parte de su vida y la alimentación es una alimentación inadecuada y que es rica en grasas saturadas, que es rica en grasas trans, porque estos alimentos que son ricos en grasas son los principales causantes de la elevación del colesterol. Pero no solamente para la elevación del colesterol, la inactividad, el sedentarismo y la mala alimentación también son factores de riesgo para que nosotros desarrollemos obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, en fin. Entonces, estos dos factores son principales y primordiales para el desarrollo de este tipo de factores de riesgo, la inactividad o el sedentarismo y una mala alimentación. Los resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Cardiovasculares del 93 demostró que es más común encontrar problemas de dislipidemia, es decir, problemas en el perfil de lípidos en aquellos pacientes que tienen obesidad y hubo sobrepeso que en aquellas otras personas que no lo tengan. Sin embargo, no se puede generalizar. Hay muchas personas en la consulta que me comentan, doctor, yo no sé por qué tengo el colesterol o no sé por qué tengo los triglicéridos altos si yo soy muy delgado. Obviamente las personas que tienen sobrepeso y obesidad van a tener mucha mayor posibilidad de tener este tipo de alteraciones, tanto del colesterol como los triglicéridos elevados, pero no es una regla. Las personas de cualquier tipo de cuerpo, cualquier tipo de constitución pueden tener el colesterol alto y pueden tener los triglicéridos altos. El sobrepeso y la obesidad aumenta las posibilidades, es un factor de riesgo para que nuestro colesterol y triglicéridos esté elevado, pero estar delgado no nos protege. Entonces, independientemente del peso que usted tenga, de la dieta que tenga y el nivel de actividad física que usted tenga, debe hacerse estudios periódicos de colesterol y triglicéridos para ver que todo esté normal, que todo esté en orden. Obviamente, si usted no hace ejercicio, si usted no sigue dieta, si está pasado de peso, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si usted fuma, sí o sí tiene que hacerse un perfil de lípidos, sí o sí tiene que medir los niveles de colesterol porque usted está en mayor riesgo de presentar elevación de estas sustancias, a diferencia de una persona que está delgada, que hace ejercicio y que tiene una dieta saludable. Pero ni ellos están exentos de algún problema, ni ellos están exentos de que tengan cierta elevación del colesterol y los triglicéridos. Entonces, como les he venido diciendo en el transcurso de la plática, el colesterol elevado es uno de los factores de riesgo principales para que nosotros tengamos enfermedades cardiovasculares. Nosotros utilizamos algunas calculadoras, utilizamos algunas fórmulas en donde metemos ciertos datos y nos dan un riesgo cardiovascular, es decir,
qué porcentaje de riesgo tiene ese paciente para desarrollar de aquí a 10 años una enfermedad cardiovascular. Esta es una de las calculadoras que como médicos utilizamos. Es una calculadora que está hecha por la American College of Cardiology, en donde estos son los factores de riesgo en los estudios que se han hecho, que como ya les había comentado, de esos estudios donde se siguen a un gran número de pacientes y se ve aquellos pacientes que tuvieron infartos, cuáles eran los factores de riesgo más prevalentes. Estos son algunos de estos datos. Por ejemplo, la edad del paciente, el sexo, la raza, la presión arterial, el colesterol total, el colesterol malo, el colesterol bueno, si es diabético, si fuma, si es hipertenso, si toma medicamentos para el colesterol, en fin. Con todos estos datos, que son los que metí ahorita en este ejemplo que les estoy poniendo, y de hecho les estoy poniendo el perfil de lípidos que les enseñé en un inicio de la plática: colesterol total de 210, colesterol bueno de 26, colesterol malo de 183, podemos ver en la parte de arriba, nos calcula el riesgo cardiovascular de esta persona imaginaria en el 34.5% de aquí a 10 años. El riesgo, tener bajo riesgo es tener por debajo de 5%. Tener un riesgo intermedio es de 7.5 a 19.9. Un riesgo alto de desarrollar una enfermedad cardiovascular a 10 años es por igual o por arriba del 20%. Los datos del colesterol son datos reales, el resto lo inventé, pero por ejemplo en este ejemplo inventado, esta persona tendría el 34.5% de riesgo cardiovascular aquí a 10 años. Es muy elevado, es un riesgo muy alto. En este tipo de pacientes tenemos que hacer medidas de manera inmediata para tratar de disminuir los riesgos cardiovasculares, que ahorita es a lo que quiero llegar. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar este riesgo cardiovascular? Ya me hice el perfil de lípidos, ya fui con mi médico, ya me dijo que tengo el colesterol alto o los triglicéridos altos o el HDL bajo, ya me dijo que tengo un riesgo cardiovascular importante. ¿Qué es lo que puedo hacer? Número uno es la alimentación. Más allá de los fármacos que el médico le pueda prescribir, más allá de los medicamentos que usted esté tomando para disminuir el colesterol y triglicéridos, que no quiero demeritarlos porque son importantes, porque ayudan a mejorar el perfil de lípidos, pero si usted no hace cambios en los estilos de vida, va a tener que estar tomando medicamentos o está condenada a tomar medicamentos por el resto de su vida. Hay algunos pacientes que sí lo necesitarán, sobre todo aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto. Esos pacientes que ya tuvieron un infarto y que afortunadamente sobrevivieron, tendrán que estar tomando medicamentos por el resto de su vida para tratar de evitar otro infarto. Si usted nunca se ha infartado, pero tiene un riesgo elevado, lo principal y lo más importante son los cambios en los estilos de vida. Hay muchos videos que he estado realizando y que he subido a mi canal que parezco un periquito, pero es muy importante porque es muy importante. Cambios en los estilos de vida realmente van a cambiar su salud y van a cambiar todos estos riesgos que se pueden estar produciendo por los malos hábitos que ha tenido toda su vida. Las decisiones que nosotros tomemos en este momento de su vida van a tener una repercusión a futuro. Entonces, cambios en los estilos de vida son de vital importancia. Y el primer paso es la alimentación. Llevar una dieta saludable para el corazón puede ayudarle a mejorar su colesterol. Hay muchos tipos de dietas. De hecho, hay un video que subí, sobre todo dirigido más que nada a los hipertensos, que son la dieta DASH, que nos ayuda a mejorar y a controlar los niveles de presión arterial. Y existen otro tipo de dietas: dieta mediterránea, dieta DASH, dietas de varias clases. Obviamente la más importante es la que a usted le individualicen. Usted tiene que acudir con un nutriólogo para que usted le individualicen la dieta, que de acuerdo a su actividad, a sus limitaciones en la actividad física, los alimentos que puede y no puede comer, cuánto porcentaje de grasa, cuánto porcentaje de músculo, y cuánto es su índice de masa corporal. Con todos esos datos, el nutriólogo puede individualizarle una dieta, decirle cuáles son los alimentos que sí puede, cuáles son los alimentos que no puede, cuántas kilocalorías al día, qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de carbohidratos, qué porcentaje de proteínas. Una dieta individualizada nunca va a superar a una dieta que usted vea en internet. Es que fíjate que vi una dieta en internet que se ve buenísima. Nunca va a ser lo mismo que un nutriólogo que estudió para eso le individualice la dieta de acuerdo a todo lo que usted necesite y todo lo que usted no puede comer. Entonces, estos son algunos consejos muy generales sobre la alimentación que puede llegar a tener y que tendrá que ser énfasis, pero le vuelvo a repetir, nunca se va a igualar a lo que un nutriólogo le pueda recomendar de una manera individualizada, ¿vale? Entonces,
Concentrarse en comer alimentos bajos en grasas saturadas y grasas trans, como las verduras, las frutas. Su alimentación tiene que tener frutas, tiene que tener verduras. Hay muchos pacientes en mi consulta que no les gusta comer verduras y que no les gustan comer frutas. Es indispensable y es de vital importancia que dentro de su alimentación se incluyan las frutas y las verduras. Si usted va a comer harinas, si usted va a comer panes, tiene que ser en la medida de lo posible pan integral, cereales, pasta y arroces integrales. Al menos la mitad de las porciones deben ser cereales integrales. Tiene que darle prioridad a los alimentos integrales. Dentro de las decisiones que usted tome en el súper, en las tiendas departamentales, tendrá que elegir los alimentos que sean integrales. Si a usted le gustan los productos lácteos o los derivados lácteos, tendrá que encontrar aquellos que sean descremados o bajos en grasa. Tiene que buscar dentro de las leches, dentro de las cremas, dentro de los quesos que digan bajos en grasa, descremados, light. Todos estos tipos de productos están bajos en grasas y los podrá comer, si bien no en cantidades abundantes, sino lo que le establezca su nutriólogo o la dieta que le hayan establecido, tendrá que darle prioridad y tomar la decisión de comprar productos lácteos descremados y bajos en grasa. En cuanto a las proteínas, aves sin piel y carnes magras, no comerse la piel del pollo, por ejemplo, y si nosotros vamos a comer carnes rojas o carne de cerdo, tendrá que establecer y preguntarle a su nutriólogo cuáles son los cortes que más le convienen a usted, que seguramente le dirá que son los que tengan la menor cantidad de grasa, esos cortes que tengan poca cantidad de grasa. Pescados grasos como salmón, trucha, atún blanco y sardina también está recomendado de la dieta. Se les recomienda que por lo menos coman pescados por lo menos 2 veces a la semana, unos 230, 250 gramos, que no estén fritos, obviamente, que no estén empanizados, obviamente, que solo que estén hechos a la plancha, que no tengan una gran cantidad de grasa, porque no le estamos quitando todos los beneficios del pescado si usted lo empaniza, si usted lo fríe, si usted le pone una gran cantidad de aceite, pues obviamente las propiedades o lo benéfico que estamos haciendo al comer el pescado, pues ya lo estamos arruinando si lo estamos friendo o lo estamos empanizando. ¿Sí me explico? Nueces, semillas y legumbres sin sal también son recomendadas, obviamente con moderación. Tienen cierta cantidad de grasa, por eso también tenemos que comerlas con moderación, pero también se recomiendan dentro de nuestra dieta. Hay que hacer especial énfasis en este tipo de aceites. Hay que utilizar aceites vegetales como los de canola, maíz, oliva o cártamo, son los más recomendados. Pero no solamente eso. Ya comento un poco de esto en mi video de la dieta DASH, pero me gustaría hacer un hincapié en este especial tema. Tenemos que aprender a leer las etiquetas y los sellos que se presentan en los alimentos que ya están envasados, enlatados o procesados. Todos ese tipo de alimentos, por lo menos en México, no sé en algunos otros países, creo que ya lo están implementando en otros países, pero por lo menos en México tenemos estas características en los alimentos que ya les comenté por norma oficial mexicana. Todos los alimentos tienen que tener estos sellos. Hay algunos pacientes que me han dicho, ay doctor, pero eso no lo ve nadie. Pues deberían de verlo, deberían de leerlo y deberían de ponerle atención, sobre todo a aquellos pacientes que tienen enfermedades. Estos sellos van a encontrar diferentes tipos de sellos, exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcares, pero lo que me importa sobre todo, porque de eso es la plática, de colesterol, son todos los alimentos que tengan estos dos sellos en particular, excesos de grasas saturadas y excesos de grasas trans. Si usted quiere cuidar su colesterol, si usted tiene hipertensión, si usted tiene diabetes, si usted fuma, si usted tiene sobrepeso, si usted es sedentario, si usted come los alimentos que tienen estos dos sellos, van a perjudicar su salud. Van a tener repercusiones más adelante. A lo mejor si se come una bolsa de papitas el día de hoy que tiene exceso de grasas saturadas no le va a pasar nada, pero más adelante usted va a pagar esas decisiones. Esas decisiones que usted está tomando en estos momentos van a tener repercusiones en el futuro. Entonces, todos los alimentos que tengan estos dos sellos, excesos de grasas saturadas y exceso de grasas trans, no las puede comer o por lo menos no en exceso o de manera cotidiana. Aquí hay algunos ejemplos de los alimentos que pueden tener este tipo de sellos. Las papitas, las chips,
exceso de grasas saturadas. Estas sopas instantáneas que tanto nos gustan, exceso de grasas saturadas. Este producto lácteo en específico, que es el queso burrata, este producto lácteo tiene los dos sellos: exceso de grasas saturadas, excesos de grasas trans. Este tipo de sellos tenemos que buscarlos, leerlos y evitar ese tipo de productos en la manera de lo posible, o por lo menos no comerlos con tanta regularidad. Pero no solamente los sellos, tenemos que aprender a leer las etiquetas de los alimentos, tenemos que aprender lo que estamos comiendo, tenemos que saber lo que estamos comiendo. Y una parte importante y de vital importancia en este tema es que nosotros sepamos leer las etiquetas. Lo hablé de manera también muy rápido en la dieta DASH, pero aquí me quiero detener un poquito más para poderles explicar a grandes rasgos y a grandes detalles cómo debemos de leer una etiqueta de los productos que nosotros estamos comprando. Todo producto enlatado, envasado y procesado tiene que tener sí o sí por norma esta información nutricional. Aquel producto que usted esté ingiriendo que no tenga información nutricional está cayendo en algunos problemas, porque todos tienen que tenerlos. Todos tienen que tener información nutricional. ¿Qué es lo primero que vamos a leer? Pues bueno, número uno, el tamaño de la porción. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba nos dicen el tamaño de la porción. Es decir, el tamaño de la porción, todo lo que viene abajo, las grasas, las calorías, el colesterol, el sodio, va a estar dependiendo de la porción. Es decir, este producto en particular, una porción equivale a 113 gramos. Es decir, esos 113 gramos es lo que nos va a proporcionar todas esas calorías, todas esas grasas, todo ese colesterol y todo ese sodio. Pero el paquete tiene 8 porciones. Es decir, todo el paquete que estamos comprando tiene 904 gramos. Y la información que nos están poniendo en la tabla solo equivale a 113 gramos. Si nosotros en una sentada o en una comida nos comemos todo el paquete, que son 8 porciones, todo esto que viene abajo, las calorías, las grasas, el sodio y todo, lo tenemos que multiplicar por 8. Por eso nada más nos están poniendo esta información nutricional equivale a 113 gramos y nada más. Pero todo el paquete tiene 8 porciones. Entonces, aguas y ojo, la tabla nutricional nos van a especificar el tamaño de la porción. Por ejemplo, en este producto en específico, el tamaño de la porción es un cuarto de taza, que equivale a 113 gramos, pero todo el envase tiene 8 porciones, es decir, 904 gramos. En número 2, nos van a hablar sobre el valor energético, las calorías. Obviamente es de vital importancia saber cuántas calorías estamos ingiriendo, porque dentro de nuestra dieta nuestro nutriólogo nos va a explicar cuántas calorías tenemos que comer en un día. Si nosotros estamos tratando de cuidar nuestra salud, si estamos tratando de bajar de peso, el nutriólogo nos dirá, pues mira, tus kilocalorías en un día tienen que ser de 2000, por ejemplo, 2500, 1800. Por lo general, en la mayoría de las dietas vienen de 2000 kilocalorías. Entonces, este producto en específico, con esta etiqueta, una porción, es decir, 113 gramos, nos está proporcionando 100 calorías. Pero si usted en una sentada se come todo el paquete, que son 8 porciones, usted se estaría comiendo 800 calorías en una sentada. Y si nuestra dieta es de 200, es de 2000 kilocalorías, pues ya nos estamos comiendo casi la mitad de lo que deberíamos de comer en 24 horas. Obviamente no es lo único importante. Las calorías sí son importantes y son parte de cuidar nuestra salud, pero no es lo más importante. También es importante el resto de lo que les voy a comentar. Tanto el colesterol, los triglicéridos, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, todo en conjunto, junto con las calorías, son importantes. Pero la única forma de saber lo que estamos comiendo es saber leer este tipo de etiquetas. En número 3 nos van a decir ingesta de referencia, es decir, ya está bien estudiado y ya se sabe, por ejemplo, cuánto tenemos que comer de grasas en un día, cuánto tenemos que comer de colesterol en un día, cuánto es lo máximo que tenemos que comer de sodio en un día para que nuestra salud no se vea afectada. A eso se refieren con el porcentaje de ingesta de referencia. Por ejemplo, en la etiqueta que viene aquí, en el número 4, la grasa total que tiene este producto tiene 2 gramos, es decir, equivale al 3% de lo que tendríamos que comer en todo un día de grasas totales. No está tan elevado. Pero si nos vamos al sodio, por ejemplo, que tiene 460 miligramos en una porción, equivale al 19% de lo que tendríamos que comer en todo un día de sodio. Es un porcentaje alto. Este producto en específico seguramente tiene un sello de exceso de sodio, porque dentro de su información nutrimental nos están presentando que tiene una cantidad pues, importante de sodio. Pero ojo, no todos los productos tienen este porcentaje de valor diario. Hay algunos productos que no lo presentan o lo presentan
aparte. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo un ejemplo que en la información nutrimental en la tablita no nos ponen el porcentaje de referencia o la ingesta de referencia, nos la ponen aparte. Una porción de 30 gramos, tanto de grasas saturadas, y en la parte de abajo nos ponen el 5%. Otras grasas, 14%. Azúcares totales, 1%. Entonces, a veces nos lo van a poner aparte este tipo de información, lo tenemos que buscar, pero también hay algunos productos que no nos lo van a presentar. Por ejemplo, este es otro producto que les estoy poniendo que no nos ponen la ingesta de referencia, solo nos ponen los valores. Proteínas 24 gramos, grasas totales 49, grasas saturadas 8 gramos, grasas trans 27 gramos, etcétera, etcétera, etcétera. En ocasiones, los productos que están un poco elevados nos lo ponen en negritas. Por ejemplo, aquí, este producto tiene pues, el sodio un poco elevado, las grasas trans elevadas, las grasas saturadas elevadas, por eso nos lo ponen en negritas. Pero no siempre nos van a poner la ingesta de referencia. Si las tienen, está bastante bien y nos ayuda a tener una referencia de sobre si ese producto tiene mucho colesterol o tiene mucho sodio o tiene muchas grasas, en fin, ¿vale? Número 4, cantidad de grasas, colesterol y sodio. Aquí nos ponen específicamente la cantidad en gramaje o en mililitros de cuánto tiene este producto y si está alto o si está bajo. Tenemos que ponernos a revisar. Por ejemplo, nos tenemos que revisar si tiene una gran cantidad de grasa, si tiene una gran cantidad de colesterol, si tiene mucho sodio, porque todas estas condiciones son perjudiciales para la salud. Y todos estos, tanto las grasas como el colesterol y el sodio, tienen que estar bajos, tienen que estar reducidos. Aquellos alimentos procesados, enlatados o envasados que vienen bajos en sodio, bajos en grasas, sin grasas añadidas, sin colesterol, quizás sean los productos mucho más saludables, quizás sean los productos que tendremos que buscar. Si nosotros vemos la información nutrimental y vemos grasa total elevada, que tiene grasas saturadas, que tiene grasas trans, que tiene colesterol alto, que tiene sodio alto, pues ojo, ese alimento no es bueno, no es recomendable para su salud. Tenemos que buscar los alimentos que tengan en este apartado, que estén reducidos, que estén bajos o que el producto especifique alimento bajo en grasas, alimento bajo en sodio, alimento reducido en sodio y que no tenga los sellos, que no tenga sello de grasas trans, sello de grasas, exceso de grasas saturadas. Por eso es de vital importancia poder leer la información nutricional. Número 5, viene la cantidad de carbohidratos, de proteínas, de fibra, de vitaminas y de calcio. En este apartado en específico especifica los carbohidratos y los azúcares. Los carbohidratos y los azúcares en grandes cantidades también son perjudiciales para nuestra salud. Entonces también tenemos que buscar que esta información esté disminuida. También, si el producto tiene sin azúcar añadido, sin azúcar, reducido en azúcar, también es un producto que también, pues quizá valga la pena comprarlo e ingerirlo. Y por último, en el número 6, el listado de ingredientes. Aquí nos van a poner todos los ingredientes de los que está hecho el producto que vamos a ingerir y en ocasiones es importante leerlo porque podemos encontrar algunas sustancias que también son perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Jarabe de alta fructuosa, glutamato sódico, en fin, algunas otras sustancias que también pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud. Tratar de leer los ingredientes que presenta ese producto y si los tiene, tratar de evitarlos. Entonces, así a grandes rasgos es más o menos cómo tienen que leer una información nutrimental. Para mí es de vital importancia porque los pacientes muchas veces me comentan, doctor, tengo el colesterol alto, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, de primera instancia, tiene que saber leer la información nutrimental de todos los alimentos que está ingiriendo. Encontrar y buscar los sellos que tengan esos productos. Ese es un primer paso importantísimo, porque no estamos aprendiendo a cómo comer. Aparte de la dieta que nos pone nuestro nutriólogo o nuestro especialista en nutrición, pues también nosotros saber leer las etiquetas de los alimentos y buscar los sellos de los alimentos es un paso gigantesco en pro de nuestra salud. Entonces, ¿qué alimentos tenemos que evitar? Alimentos con mucho sodio o mucha sal, dulces y bebidas azucaradas, carnes rojas y carnes grasas en exceso, productos lácteos enteros como leche entera, crema, helado, mantequilla, quesos, productos horneados elaborados con grasas saturadas y grasas trans como donas, pasteles, galletas, alimentos que incluyan las palabras aceites hidrogenados en los ingredientes, aceites tropicales como el coco, aceite de palma, aceite de palmiste, van a elevar mucho la cantidad de colesterol. Grasas sólidas como manteca vegetal, margarina en barra y manteca de cerdo, comida frita, toda la comida frita, toda en absoluta, tiene una gran cantidad de grasas saturadas y grasas trans. El tratamiento médico dependerá de varios factores.
El médico tendrá que decidir el tipo de fármaco, la dosis y la duración del mismo dependiendo de varios factores. Usted ya tuvo un infarto, no ha tenido un infarto, el colesterol total está elevado, o solamente el HDL, o solamente el LDL, solamente los triglicéridos, todo está elevado, tiene sobrepeso, tiene obesidad, es hipertenso, es diabético. Aquí juegan muchos factores. Aquí se tienen que tomar en cuenta muchos factores para poder decidir cuál es el fármaco que a usted más le conviene, cuál es la dosis que más le conviene, cuánto tiempo lo va a tomar. Entonces, no se automedique, acude con su médico. Si el médico ya le solicitó un perfil de lípidos, usted se lo hizo como parte de un check-up para ver cómo estaba su salud. Acuda con el médico para que lo valore, lo interrogue, lo revise, cheque los estudios, cheque su salud, le calcule el riesgo cardiovascular y con todos esos datos y con todo eso que va a analizar el médico ya le podrá establecer pues un tratamiento en específico. Pero esto es de vital importancia. Los tratamientos no farmacológicos como son los cambios en los estilos de vida, dieta, mantenerse en el peso o bajar de peso, empezar a hacer algún tipo de actividad física, dejar de fumar, y sobre todo la alimentación. La alimentación es uno de los pasos fundamentales en pro de su salud, en pro de que baje el colesterol, en pro de que baje los triglicéridos. Habrá algunas condiciones que son independientes, por ejemplo, de los triglicéridos, que es algo que nosotros llamamos hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, que juegan otros factores que son independientes de la dieta. Son algunas cuestiones ya genéticas que tenemos que el colesterol y triglicéridos están constantemente elevados, pero no es el mayor porcentaje de la población. Sí habrá unos casos en particular que tendrán estos tipos de alteraciones por este tipo de condiciones muy especiales, pero el gran porcentaje y la gran mayoría de los pacientes son por estas cuestiones, por malos hábitos, por malos estilos de vida, son los que nos van a llevar a este tipo de problemas. Entonces, es por eso que es importante que acuda con su médico, que le dé una valoración, que le pueda explicar por qué tiene elevado el colesterol, por qué tiene elevado los triglicéridos y cuáles son las mejores medidas a tomar, farmacológicas y no farmacológicas para usted. Espero que esta plática haya sido de ayuda. Espero que no les haya enredado con tantos términos, con tanto que quise abordar, pero creo que me parecieron cuestiones muy importantes que queden entendidas o que queden explicadas. Espero que haya logrado mi objetivo, que es que usted comprenda más qué es el colesterol, qué es, cómo se eleva, cómo lo tratamos, cómo podemos prevenirlo y sobre todo en pro de su salud, ¿vale? Que tengan un bonito día y que tengan una excelente, excelente semana.